Cuando nos asomamos a las páginas de la prensa, nos encontramos noticias en su forma más simple, como notas informativas, reportajes, entrevistas y opiniones. Pero también encontramos noticias en forma de crónica. Sin embargo, pocas veces sabemos diferenciar un género de otro. Por ejemplo, el reportaje de la crónica, la crítica de la reseña, etc. Por eso hoy queremos definir a la crónica, llamada el género musical por excelencia. La crónica se origina de la palabra cronos, que significa tiempo. Y qué mejor para explicarnos de lo mismo que dos maestros de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Crónica significa efectivamente un relato con estricto apego al tiempo en que ocurrieron los hechos. Originalmente, el periodismo tomó de la crónica el nombre para todos sus géneros. Es decir, cronista era lo mismo que periodista y crónica era lo mismo que periodismo. Esto fue en los inicios del periodismo, cuando la prensa comenzó a tener periodicidad entre la opinión pública. Sin embargo, debemos reconocer que la crónica tiene un origen eminentemente literario. Por literario entendemos aquello que surge de la imaginación del autor. Por eso nos remontamos a la Odisea de Homero para leer la crónica de Ulises y sus aventuras en la antigua Grecia. Por eso también vemos la Ilíada para ver cómo se hace crónica muchos siglos antes de Cristo. Todavía más en la era de Julio César escribió La Guerra de las Galias, que es una auténtica crónica. Y si nos remontamos a los historiadores de la antigüedad también, vemos cómo dejaron en reseñas las conquistas de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno viajaba con sus cronistas a todas partes para que recogieran y escribieran sus grandes batallas. Los evangelistas son los cronistas de la vida de Cristo. Son los que van a ir dando paso a paso el itinerario de Cristo, desde que nace hasta que muere y resucita. San Juan principalmente, que dice dar testimonio de lo que vio. En la era cristiana tenemos también entre los cronistas más destacados, en 1270, a Alfonso X el Sabio, que escribe la Crónica General de España. Y en nuestra América debemos destacar a Cristóbal Colón con su diario de navegación. Debemos destacar también a Hernán Cortés y debemos destacar también la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Crónicas de hoy, de ayer y para siempre, como las que hacen en la actualidad Elena Poniatowska en su libro La Noche de Tlatelolco y otras obras eminentes, como las crónicas de Carlos Monsiváis recogidas en sus libros A ustedes les consta, Entrada libre y Amor perdido, y todas las crónicas cotidianas que escribe para la prensa Carlos Monsiváis, crónicas de José Agustín, crónicas de José Emilio Pacheco, crónicas que en México tienen como iniciador a Ignacio Manuel Altamirano en el siglo pasado. Altamirano es el autor de las primeras crónicas propiamente dichas, si consideramos que son el texto musical por excelencia en el periodismo. Porque la crónica
toma su fuente misma de la literatura y de la historia. Y por eso es un género musical, y por eso es un género con ritmo, color y sabor. Cronistas como Ignacio Manuel Altamirano envuelven sus textos en la dulzura de las palabras. Escuchemos lo que dice el propio Altamirano en una descripción bellísima. El invierno con su manto de nieve cubre la tumba del año que muere y envuelve la cuna del año que nace. Por eso es el género musical por excelencia, por el tratamiento en el relato de los hechos, por el uso del lenguaje florido, por la acentuación de las figuras literarias. La crónica como de un hecho periodístico. Narración cronológica, es decir, se narran los detalles que conforman el hecho general conforme van sucediendo. Ahora, la importancia que la crónica puede tener dentro del periodismo es mucha, porque cuando se habla de hechos periodísticos necesitamos saber el qué y el cómo, y la crónica lo que hace es narrarnos los sucesos, cómo sucedieron, no solamente los sucesos en sí mismos, sino cómo sucedieron. Entonces, para muchísimas personas es importante saber cómo se llevó a cabo el hecho, para aquellas personas a las que más les interesa. Por decir, la visita de algún alto ejecutivo de una empresa, pues quizá al común de la gente solamente le interese saber qué vino y qué hizo en general. Pero habrá personas interesadas a quienes podamos narrarles los detalles de esa visita. Y entonces el cronista va a estar, por ejemplo, en el aeropuerto desde media hora antes a ver cómo se le recibe, si hay animación. Y luego lo va a seguir a través de todos sus pasos que dé en su visita en esta ciudad. Y se puede decir que lo va a ir a dejar también al aeropuerto, y todavía después de que el avión abandone el aeropuerto, todavía él se va a quedar a ver qué ambiente existe qué ambiente existe con las personas que lo invitaron. Entonces, yo diría que es una información mucho más completa. La crónica es la respuesta a al elemento, el cómo de las cosas, fundamentalmente. Entonces ahí está la mayor riqueza del relato, de la información, de la noticia, del reportaje. Hay muchos ejemplos. Lo que se ha dado en llamar relatos de Marco Polo son en realidad crónicas de viaje de Marco Polo. Es el relato tal cual vio él la vida en Asia, ¿no? Y las cartas de relación de Hernán Cortés es eso también, cómo vio las cosas Hernán Cortés y la relación que hizo de ellas a la corona, al rey. Eso son crónicas, muy hermosas algunas, por cierto. ¿Y puede ahora mencionarnos cuál es la diferencia entre la crónica en México y la crónica en los Estados Unidos, y cuál es la función de la crónica? La crónica, por su origen literario, tiene antecedentes muy antiguos. Sin embargo, en los Estados Unidos, hacia el año 1870,
se abandonó la crónica. Al aparecer la pirámide invertida, es decir, la estructura informativa sobria de la noticia, desapareció la crónica. Pero en España, en México, por lo tanto, la crónica continuó su periodo de esplendor. En México siguió haciendo crónica, México siguió haciendo crónica, España siguió haciendo crónica. Estados Unidos, sin embargo, hacia fines de 1895, volvió a rescatar el espíritu de la crónica, pero con una denominación muy especial, la feature story. Es decir, la crónica de interés humano, la crónica sentimental, la crónica que relata no lo noticioso, sino lo accesorio de la noticia para suplemento. Es esa noticia aderezada de relatos y de anécdotas que atrae no tanto por su novedad, sino por su tratamiento. De ahí, entonces, que la función de la crónica en México y en Estados Unidos se haya vuelto una función muy utilitarista, despertar imágenes, recrear la atmósfera de los hechos, darle importancia al cómo ocurrieron los acontecimientos y no tanto a qué acontecimientos se narra. El cómo, antes que el qué, el quién, tienen preferencia en la crónica. ¿Y cómo se divide la crónica? Estamos hablando de una clasificación. La clasificación es triple. Primero, de acuerdo con el tratamiento. De acuerdo con el tratamiento, la crónica es crónica analítica, crónica sentimental o crónica satírico-humorística. Maestro de la crónica satírico-humorística es Vicente Leñero. Vicente Leñero, quien aborda el género con una maestría sin igual. Maestros de la crónica analítica son Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska. Y maestros de la crónica sentimental son todos aquellos que le ponen el toque especial para despertar las fibras más sentimentales del ser humano en el relato de hechos accesorios generalmente. La niña que se perdió en la fiesta, la muñequita que quedó sin cabeza, el perrito que murió ahogado, etc. La crónica sentimental. Pero tenemos otra clasificación, otra división de la crónica, y es la división de acuerdo con su estructura. Y hay la crónica informativa, aquella que es una ampliación de los hechos que se relatan en la nota. La crónica interpretativa, que es aquella que contextualiza el cúmulo de datos y antecedentes para que el lector saque sus propias conclusiones, para que casi con una insinuación del cronista tome partido en una verdadera confusión de hechos cuando se dan y que solo el autor de la crónica conoce. Y tenemos la crónica opinativa, que es el género híbrido por excelencia, en donde importan no tanto los hechos, sino quién narra los hechos, porque al mismo tiempo que se narran, se valoran, se enjuician. De ahí un poco la subdivisión de la crónica opinativa en crítica y reseña, crítica de arte, reseña de cualquier evento espectacular. Y finalmente tenemos la crónica de acuerdo con su contenido. Su división es amplia. Empezaremos por la crónica deportiva, luego la crónica de sociales, la crónica parlamentaria, la crónica citadina o llamada también la crónica urbana, la crónica de espectáculos, la crónica de viaje, la crónica de remembranzas, que viene a ser como una autobiografía, la crónica de guerra y la crónica de interés humano. Esta crónica de interés humano es la que coincide exactamente con la crónica llamada feature story
de los norteamericanos. Es una crónica sentimental, es una crónica al estilo como la definen Williamson y Harrington a principios de siglo, diciendo que es un sombreado, es un retrato terminado con sombra y color, contra la news story o la nota, que es una copia al carbón, es un boceto al carboncillo de los hechos. Esta es la clasificación, esta es la división amplia de la crónica que conocemos hoy en día y que Vicente Leñero recrea muy bien en su libro Manual de Periodismo. La crónica es un género muy importante para la literatura, pero lo es aún más para el periodismo. Para la realización de una buena crónica es necesario seguir una serie de 5 pasos. El primero de ellos es la observación y consiste en prestar atención detallada a los hechos y a las personas. Otro paso es la documentación, que significa estar bien informado sobre un asunto, ya que no podemos hablar de un tema si no se conocen los antecedentes. Anotación o registro de esos detalles. El buen cronista no nada más confía en su memoria, ya que la mejor memoria es un lápiz y un papel. Otro de los pasos es tener buenas relaciones y contactos. Para finalizar, la redacción de la crónica, al igual que otro género periodístico, deberá ser clara, amena, exacta, veraz y objetiva. Ya hemos hablado de los antecedentes, de los pasos y de la clasificación de la crónica. Ahora toca hablar de sus características. La crónica, para que sea periodística, debe estar basada en la realidad noticiosa. Por otra parte, la crónica crea un vínculo de familiaridad entre el cronista y sus lectores. Otra de las características de la crónica es que es un género eminentemente literario. Por lo tanto, para su realización se debe tomar en cuenta las figuras del lenguaje, como son la hipérbole, la metáfora, entre otras. La crónica informativa es aquella que amplía una simple nota. Por lo tanto, está dedicada a un lector con más tiempo, que esté dispuesto a ondear en los pormenores de sus datos. La crónica supone la vivencia de los hechos, o por lo menos la reconstrucción de los mismos. Me preguntan los alumnos por qué debe considerarse en este apartado de la crónica a 2 géneros periodísticos que algunos autores ubican en la columna editorial. Nos referimos a la crítica y a la reseña. En síntesis, podemos afirmar que la crítica y la reseña están referidas a la descripción del llamado arte elitista, es decir, el arte o la cultura superior, obras de teatro, obras cinematográficas, obras literarias, obras musicales, etc. Algunos estudiosos afirman que la crítica y la reseña son una misma cosa, pero algunos más le dan su lugar, su ubicación aparte a cada género. Nosotros podríamos afirmar que la crítica y la reseña tienen una identificación y una diferencia muy visible. La identificación es que trata del mismo tema y su finalidad es orientar al público, ponderar un juicio. Sin embargo, su diferencia está en el tratamiento que se le da por parte de un especialista o por parte de un reportero. Para ser crítico de arte se tiene que ser especialista en ese arte. Se tiene que dominar a plenitud, con experiencia, el tema que se analiza. Mientras que en la reseña, el mismo reportero puede abordar el análisis de alguna de las obras que se le encomiendan con algunos mínimos conocimientos de ese arte. El reportero tiene la encomienda de dar un 90% de información, es decir, saturar de datos su nota, y solo le es permitido hacer un 10% de juicio o análisis subjetivo. En tanto que la crítica, como especialidad, requiere de un
análisis, de una ponderación, de un enjuiciamiento que equivalga a un 90%, porque eso es lo que espera el lector del experto, y solamente se ocupa de un 10% de la información. Como conclusión, debemos afirmar que la crítica y la reseña superan a la crónica solo en razón del contenido de la obra. La crónica trata el arte popular, el llamado espectáculo masivo, el show de los artistas comerciales, digamos, en tanto que la crítica y la reseña van a una manifestación del arte en un grado superior. Por eso resulta una especialidad la crítica y por eso resulta también una especialidad la reseña, a pesar de que esta última la realice un reportero.